¿Guardas tú las del joyero? Bien, pues deja lo demás. Estas cosas son inevitables cuando se liquida una casa en la que ya reinaba un poco de relajamiento. Ahora ya no quiero escándalos. La ropa blanca está vieja. Después veremos lo que hay. ¿Tienes el inventario encima de la mesa? Bien, vamos a verlo. Y entraron en el dormitorio, donde permanecieron un momento al lado de la cama, después de haber alzado Antoine el pañuelo que cubría el rostro de la difunta. La consuleza llevaba ya el vestido de seda que le servía de mortaja para ser expuesta en la sala de arriba. Hacía ya 28 horas que exhaló el último suspiro. Boca y mejillas presentaban un aspecto de total senectud y la barbilla se proyectaba hacia arriba, brusca y angulosa. Los tres se esforzaban contemplando aquellos párpados hundidos y fuertemente cerrados por reconocer en aquel rostro las facciones de su madre. Bajo la cofia dominguera de la anciana que tenía puesta, asomaba como en vida el pelo castaño rojizo, peinado a raya, sobre el que la señora Vanderbroek de la calle ancha tanto había bromeado. Encima de la colcha había muchas flores esparcidas. Han llegado ya coronas hermosísimas, dijo la señora Permaneder en voz baja, de todas las familias, de todo el mundo. He mandado disponerlas en el pasillo, ya lo veréis después. Es de una triste belleza, lazos de seda de este tamaño. El senador preguntó, ¿y cómo está la sala? Pronto se encontrará arreglada, Tom. Casi lo está. Jacob, el tapicero, se ha dado buena maña. También hizo yo solo un momento. Ha llegado el féretro, pero ante todos aligeraos de ropas, queridos. Prosiguió volviendo a colocar cuidadosamente el pañuelo sobre el cadáver. Aquí hace frío, pero no en el comedor hay calefacción. Deja que te ayude, Gerda. Con un vestido tan magnífico como este hay que andar con cuidado. ¿Me permites que te dé un beso? Ya sabes cuánto te quiero, a pesar de que tú siempre me has detestado. No, no te estropearé el peinado al quitarte el sombrero. Qué hermoso cabello. Parecido lo tenía mamá en su juventud. Nunca fue tan bonita como tú, eso no. Pero hubo un tiempo, estando yo ya en el mundo, en que verdaderamente era una hermosura. Y ahora, ¿acaso no es la pura verdad lo que dicen siempre vuestros Gromeblembem? Todos hemos de ir a la muerte, aunque un hombre tan sencillo. Sí, Tom, ahí tienes las listas principales. Habían vuelto a la habitación contigua, sentándose alrededor de la redonda mesa, y el senador examinaba la lista de los objetos que debían ser distribuidos entre los herederos inmediatos. La señora Permaneder no apartaba la vista del rostro de su hermano, escrutándolo con expresión rígida y excitada. Hay algo, una pregunta difícil e inevitable en la cual se concentraba eh, angustiosamente todo su ser y que iba a presentarse dentro de un instante. Creo, dijo el senador, que, de acuerdo con los principios tradicionales, los objetos deben volver. Su esposa le interrumpió. Perdona, Thomas, me parece. ¿Y Christian? ¿Dónde está? Sí, Dios mío, Christian, exclamó la señora Permaneder. Le olvidamos. Es verdad, dijo el senador, soltando los papeles. ¿No le han llamado? La señora Permaneder se dirigió al cordón de la campanilla, pero en el mismo momento Christian abrió la puerta y entró. Lo hizo con cierta precipitación, cerrando la puerta no sin ruido y quedándose de pie, con las cejas fruncidas, dejando vagar sus redondos y hundidos ojuelos de uno a otro de sus hermanos, aunque sin fijarlos en nadie, y abriendo y cerrando la boca con intranquilo movimiento bajo el tupido y rojizo bigote. Parecía hallarse disgustado y molesto. Ahora me entero de que estáis aquí, dijo secamente. Si es para tratar de los objetos, debíais haberme avisado. Eso íbamos a hacer, respondió el senador. Siéntate. Pero sus ojos no se apartaban de la blanca botonadura que abrochaba la camisa de Christian. Él vestía de riguroso luto y en su pechera, cerrada por un ancho lazo negro en el albo cuello que se destacaba del negro paño de la redita con su inmaculada blancura, aparecía, en vez de la botonadura de oro que solía usar, otra negra. Christian observó la mirada y mientras se acercaba a la silla y se sentaba, dijo, tocándose el pecho con la mano, ya sé que llevo botonadura blanca, no tuve ocasión de comprar la negra, o mejor dicho, he prescindido de ella. Durante estos 5 años he tenido que pedir prestados a menudo 5 pfennig para polvos dentífricos e irme a la cama con una cerilla. No sé si realmente soy tan culpable. Por otra parte, una botonadura negra no es una de las cosas principales en el mundo. No me gustan las ostentaciones, no he dado importancia
era esto. Gerda le contemplaba riéndose a hurtadillas. El senador observó: esta última afirmación no te va a ser posible mantenerla mucho tiempo, amigo mío. ¿Tú crees? Tal vez tengas razón, Thomas. Yo solo te digo que no doy importancia a estas cosas. He visto lo bastante del mundo, he vivido entre distintas clases de hombres y me he ceñido a diversas costumbres para que ahora... Además, soy mayor de edad, añadió bruscamente alzando la voz. Tengo 43 años, soy dueño de mis acciones y puedo exigir que no se meta nadie en mis cosas. Me parece que tienes algo que te abruma, amigo mío, dijo extrañado el senador. En cuanto a la botonadura, si la memoria no me engaña, aún no he pronunciado una palabra sobre ella. Arréglate el luto a tu gusto, pero no vayas a creer que con tu ausencia de prejuicios has hecho impresión alguna en mí. No pretendo tampoco causártela. Tom, Christian, intervino la señora Permaneder, no vayamos a emplear hoy tonos improcedentes, cuando aquí al lado... Continúa, Thomas, así que los regalos vuelven a... Eso no es más que lo equitativo. Y Thomas continuó. Empezó con los objetos grandes, anotando los que tenían aplicación en su casa, como el candelabro del comedor y el arcón tallado de zaguán. La señora Permaneder se mostraba extraordinariamente interesada y en cuanto el futuro poseedor de un objeto parecía un poco dudoso, tenía un inimitable modo de decir: bueno, estoy dispuesta a hacerme cargo de ellos, como si con sus sacrificios se hiciera acreedora a la gratitud de toda la humanidad. Se le asignó a ella, a su hija y a su nieta la mayor parte del mobiliario. Christian recibió diversos muebles, entre ellos un reloj de sobremesa, estilo imperio y el armario, con lo que se mostró satisfecho, pero cuando se llegó a la distribución de la plata y la ropa, así como de los diversos servicios de mesa, empezó con gran sorpresa de todos a manifestar un interés rayano en la codicia. Y yo preguntaba: haced el favor de no olvidarme. ¿Y quién te olvida? Te he anotado un servicio completo de té con bandeja de plata. El de los domingos, el dorado, será de utilidad en casa. Y el de diario, ese floreado, no tengo inconveniente en quedármelo, dijo la señora Permaneder. ¿Y yo? Exclamó Christian con aquel enojo que a veces le acometía y que daba a sus mejillas un aspecto aún más demacrado y a su rostro una expresión singular. Quiero una parte de la vajilla. ¿Cuántos tenedores y cucharas me tocan? Por lo que veo, me quedo casi sin nada. Pero hombre, ¿qué vas a hacer tú con esas cosas? No sabrías qué hacer con ellas. Lo comprendo. Es mejor que esos objetos no salgan de la familia. Piensa que deseo guardármelos como recuerdo de nuestra madre, insistió Christian, terco. Amigo mío, replicó el senador impacientándose, no estoy en este momento para broma, pero a juzgar por tus palabras parece como si quisieras poner una sopera encima de la cómoda como recuerdo de mamá. No vayas a creer que deseamos explotarte. Lo que recibas de menos en efectos te será naturalmente compensado de otra manera, lo mismo que con la ropa. No quiero dinero, quiero ropa y vajilla. Pero ¿para qué, hombre de Dios? Entonces fue cuando Christian dio una respuesta que hizo volverse bruscamente a Gerda Vanderbroek, dirigiéndole una mirada llena de enigmática sorpresa. Hizo también que el senador se quitara con brusquedad los lentes de la nariz para clavar la vista en su rostro y que la señora Permaneder juntase las manos en un ademán extrañado. Sus palabras fueron las siguientes: porque pienso casarme tarde o temprano, se expresó en voz bastante baja y rápidamente, con leve movimiento del brazo, como si lanzara a su hermano algo por encima de la mesa. Después, reclinándose en el respaldo de la silla, dejó vagar la mirada con una expresión a la vez ofendida y preocupada. Hubo una larga pausa. Al fin el senador repuso: hay que confesar, Christian, que ese proyecto llegará un poco tarde, suponiendo, desde luego, que no sea de la naturaleza de aquel a que tiempo atrás renunciaste por consideración a nuestra madre, que en gloria esté. Mis propósitos no han variado, replicó Christian sin mirar a nadie y siempre con la misma expresión en el rostro. Pero eso es imposible. Es que has estado esperando la muerte de tu madre para... Sí, le he guardado esa consideración. Tú pareces inclinarte a la idea de que acaparas todos los sentimientos de tacto y fineza existentes en el mundo. No sé qué es lo que puede justificar ese lenguaje. Por otra parte, me asombra el alcance de tu consideración. El mismo día de la muerte de tu madre pareces proclamar tu desobediencia hacia ella.
La misma conversación lo ha traído. Además, el hecho principal estriba en que mamá no puede ya alterar mis decisiones, y lo mismo da hoy que dentro de un año. Por Dios santo, Thomas, a mamá no le existía toda la razón, era solamente su punto de vista y por ello le tuve esa consideración en vida. Era ya anciana, mujer de otras épocas, educada en otros principios. Bien, pero he de hacerte observar que en el asunto a que te refieres su opinión coincide con la mía. Eso no me preocupe, pues tiene que preocuparte, amigo mío. Cristian de Milo. No, exclamó, no puedo. Te digo que no puedo. Yo sé cuál es mi deber. Soy mayor de edad. Ah, eso de tu mayoría de edad es muy expresivo viniendo de ti. No sabes ni lo que debes hacer. Ya, en primer lugar, procedo como hombre de honor. Tú no consideras el estado del asunto, Tomás. Están presentes Tony y Harry y no podemos entrar aquí en detalle, pero ya te dije que tengo obligaciones. La última niña, la pequeña Gisela, no sé nada de ninguna Gisela ni nada quiero saber. Estoy persuadido de que te engaña. En todo caso, te encuentras ante una persona con quien no tienes más obligaciones que las de costumbre y que puedes irlas cumpliendo como hasta el presente. Una persona, Tomás, una persona, te engañas sobre ella. Aline. Silencio, gritó el senador con voz atronadora. Ambos hermanos se miraron fijamente, separados por la mesa. Thomas, pálido y temblando de ira, Christian abriendo desmesuradamente aquellos ojuelos redondos y hundidos, cuyos párpados se habían irritado de súbito. La boca del último manteníase abierta por la indignación y alargaba sus escuálidas mejillas, que parecían del todo cóncavas. Bajo sus ojos se encendieron por un momento dos manchas rojas. Gerda dirigió una mirada sarcástica del uno al otro, mientras Tony, retorciéndose las manos, no cesaba de repetir en tono suplicante: pero Tom, Christian y mamá aquí al lado. No tienes el menor sentimiento de recato, continuó el senador, puesto que te atreves, que no te cuesta esfuerzo alguno pronunciar aquí ese nombre y en las actuales circunstancias. Tu sorpresa es anormal, patológica. No comprendo por qué no puedo pronunciar el nombre de Aline. Christian estaba tan excitado que Gerda siguió contemplando con creciente atención. La nombro sin embajes, como lo oyes, Thomas, y pienso casarme con ella porque anhelo tener un hogar y disfrutar de paz y de tranquilidad. Y no toleraré, lo oyes bien, fíjate en la palabra que uso, no toleraré en este asunto la menor injerencia por tu parte. Soy libre y dueño de mis actos. Un loco, eso es lo que eres tú. El día de la apertura del testamento verás hasta qué punto eres dueño de tus actos. Se ha tenido buen cuidado, ¿lo entiendes?, de evitar que puedas malbaratar la herencia de nuestra madre, como lo hiciste ya con los 30.000 marcos. Yo administraré el resto de tu fortuna y no dispondrá más que de una cantidad mensual, te lo juro. Bien, tú sabrás mejor que nadie quién ha inspirado a mamá esa medida. Lo que sí me admira es que no confiara esa misión a alguien que sintiera por mí más afecto, más cariño fraternal que tú. Christian estaba fuera de sí y empezó a expresar conceptos que hasta entonces nunca había exteriorizado. Inclinado sobre la mesa, golpeando su superficie incesantemente con la punta del encorvado índice, tenía crispado el bigote y la mirada de sus irritados ojos fijas en el rostro de su hermano, que lo contemplaba erguido, pálido y con los párpados entornados. En tu corazón no hay más hielo, malevolencia y desprecio hacia mí, prosiguió Christian con una voz que sonaba a hueco y tenía algo de graznido. Hasta donde alcanza mi memoria, siempre ha fluido de ti una frialdad para conmigo que me ha helado en tu presencia. Sí, será quizás una expresión extraña, pero, y si lo siento, si me has rechazado siempre, me rechazas solo con mirarme, y ni aún eso hace casi nunca. ¿Qué derecho tienes para obrar así? También tú eres hombre y no estás libre de flaquezas. Siempre fuiste el mejor de los hijos para nuestros padres, pero si realmente te pareces a ellos más que yo, deberías haberte contagiado también un poco de su modo de pensar. Y si en verdad te sientes desprovisto de todo sentimiento de amor fraternal, deberías siquiera esperarse de ti una chispa de amor cristiano, pues eres tan duro de corazón que ni se te ocurrió visitarme una sola vez, ni una sola vez en el hospital cuando estaba en Hamburgo, enfermo de reumatismo. Tenía preocupaciones más serias que tu enfermedad. Además, mi propia salud. No, Thomas, tu salud es excelente. No estarías aquí sentado como si tal cosa, si tu estado fuese comparable. Tal vez estoy más enfermo que tú.
¿Que está? Ah, no, eso es demasiado. Tony, Gerda, dice que está más enfermo que yo. ¿Qué cosas hay que oír? ¿Acaso estuviste a la muerte en Hamburgo con reumatismo articular? ¿Acaso has sentido a la más pequeña irregularidad aquel momento en todo el cuerpo que es imposible describir? ¿Tienes cortos los nervios del lado izquierdo? Eminencias me han afirmado que ese es mi caso. Es que tienes rarezas como la de ver, por ejemplo, al entrar en tu habitación al anochecer a un hombre sentado en el sofá haciéndote señas y que sin embargo no existe. Cristian, interrumpió la señora Permanadera indignada, ¿qué está diciendo, Dios mío? ¿Sobre qué estáis disputando? Parece como si fuera un honor estar uno más enfermo que el otro. Si a eso fuéramos, Harry y yo podríamos también decir lo nuestro, y mamá que ya se aquí al lado. ¿Y no comprendes, exclamó Tomás Vanderbroek con vehemencia, que todos esos achaques son hijos y consecuencias de tus vicios y tu ociosidad? Trabaja, deja de preocuparte de tu estado y de hablar de él. Si enloqueces, y te aseguro que no sería extraño, no podré derramar una sola lágrima, ya que todo habrá sido por tu culpa, solo por tu culpa. Ya sé que tú no derramarás una sola lágrima ni aunque me muera. No, no morirás, replicó el senador con menosprecio. No he de morir. Bien, veremos quién de los dos se marcha primero. Trabaja, y si no puedo, Dios del cielo, no me es posible hacer por mucho tiempo la misma cosa. Me aniquila. Si tú has podido y puedes arreglarte, pero no te elijas en juez porque eso no es ningún mérito. Dios da fuerza a uno y a otro las niega. Pero tú eres así, Tomás, continuó inclinándose gradualmente sobre la mesa con el rostro crispado y golpeando cada vez más enérgico con el índice. Te has juzgado y justificado a ti mismo. Ah, espera, no es eso lo que iba a decirte, ni esos los cargos que tengo contra ti, pero es que no sé por dónde empezar y conste que lo que voy a manifestarte es solo una milésima parte, una millonésima parte de lo que mi corazón encierra contra ti. Has conquistado una buena posición en el mundo, un lugar encumbrado, y ahora estás rechazando fría y deliberadamente todo cuanto pueda turbar o romper en instante tu equilibrio, porque eso es para ti lo más importante, ¿no? Pues no lo es, Tomás. Ante Dios no te quiero, aun cuando me regañas y me increpas. Pero lo peor en ti es el silencio, ese brusco enmudecer frente a una palabra que se haya pronunciado, ese tirarte y declinar toda responsabilidad indiferente y digno, dejando al otro desamparado, sumido en su vergüenza. No tienes piedad, ni cariño, ni humanidad. ¡Ay! Exclamó bruscamente, llevándose las manos detrás de la cabeza y avanzándolas de nuevo como si rechazase lejos, decía todo el mundo. ¡Qué harto estoy de tanta discreción, de tanta finura y equilibrio, de tanta presencia y dignidad! Estoy harto hasta la saciedad. Y esta última exclamación fue tan espontánea, tan directamente del corazón, y estalló con una dosis de tal asco y de fastidio que realmente había en ella algo de aniquilador y dejó un instante a Thomas sin palabra, obligándole a bajar todavía más los ojos con expresión fatigada. He llegado a ser como soy, replicó al fin Thomas, y en su voz latía una emoción profunda, porque no quise ser como tú. Si he huido de ti interiormente, es debido a que quise guardarme contra ti, porque tu ser y tu persona eran un peligro para mí. Te digo la verdad. Guardo silencio un momento y luego prosiguió en tono más brusco y más firme. Pero es el caso que nos hemos alejado de nuestro tema. Me has dedicado un discurso sobre mi carácter y tal vez haya en él un punto de verdad, pero no se trata ahora de mí, sino de ti. Vienes con proyectos matrimoniales y yo desearía persuadirte de que su realización en la forma que propones es absolutamente imposible. En primer lugar, los intereses que poder pagarte no serán muy contiosos. Alguien tiene algo ahorrado. Ah, ahorrado. ¿De forma que piensas mezclar el dinero de tu madre con los ahorros de esa señora? Sí, siento afán por tener un hogar y que alguien me compadezca cuando esté enfermo. Además, nos entendemos muy bien. Los dos hemos errado el camino. ¿Y piensas adoptar también a los hijos anteriores, es decir, legitimarlos? Claro, para que tu fortuna al morir te pase a ellos. Al decir el senador estas palabras, asióle la señora permanecer del brazo, balbuciendo en tono suplicante. Toma, nuestra madre está ahí. Sí, respondió Christian, es lo que deseo. Pues no lo harás, gritó el senador levantándose de un brinco. También se levantó Christian y, colocándose detrás de la silla y agarrándola con una mano, apretó la barba contra el pecho, clavando en su hermano una mirada entre temerosa y enfurecida. No lo harás.
repitió Tomás Vanderbroek, loco de rabia. Eh, Lívido, tembloroso, con gestos convulsos, mientras yo esté sobre la tierra no será, te lo juro. Ten cuidado con lo que haces. Ya es bastante el dinero perdido por la desgracia, la locura y la vileza para que ahora pretendas arrojar la cuarta parte de la herencia de tu madre en las manos de esas camareras y sus bastardos. Y esto después de que otra cuarta parte vaya a parar al bolsillo de Tiburtius. Basta, bastante has contribuido al mal nombre de la familia, insensato, para que quieras todavía emparentarnos con una cortesana y dar nuestro nombre a sus hijos. Te lo prohíbo, ¿lo oyes? Te lo prohíbo, gritó con una voz que hizo retumbar la sala y que obligó a la señora Permanadera a encogerse de un extremo del sofá. Y no oses faltar a esa prohibición, créeme, hasta hoy me he limitado a despreciarte, a ignorarte, pero si me obligas, si me fuerzas, a extremos desagradables, veremos quién puede más. Te lo repito, ten mucho cuidado. Se han terminado las consideraciones. Haré que te declaren incapacitado. Haré que te encierren. Te aniquilaré. Te aniquilaré. ¿Me entiendes? Te aniquilaré sin contemplaciones. Y yo te digo, repuso Christian, y comenzó una pugna de palabras, una lucha incoherente, absurda, lastimosa, sin tema determinado, sin más objeto que el injuriarse y herirse recíprocamente en lo más hondo de las entrañas. Christian volvió a la carga sobre el carácter de su hermano, aludiendo a actos aislados de su pasado, a lamentables anécdotas propias para herir el egoísmo de Thomas, anécdotas que Christian no había podido olvidar nunca, conservándolas en su memoria, repleto de amargura. El senador la replicaba con epítetos despectivos y amenazas de las que debería arrepentirse 10 minutos más tarde. Gerda, con la cabeza ligeramente apoyada en una mano, observaba a ambos con la mirada velada y una singular expresión en el rostro, y la señora Permaneder no cesaba de repetir con acento y desesperación: y mamá de cuerpo presente, y mamá de cuerpo presente. Cristian, que ya durante las últimas réplicas había empezado a pasearse por la estancia, se decidió al fin a emprender la retirada. Está bien, ya lo veremos, exclamó, y con el bigote encrespado y los ojos irritados, desabrochada la levita y el pañuelo en la caída mano, acalorada y exaltadamente se dirigió a la puerta y salió cerrándola de golpe tras de sí. En el brusco silencio que se produjo, el senador permaneció todavía un momento erguido, mirando en la dirección por donde desapareciera su hermano. Luego se sentó sin decir una palabra, tomó nuevamente las listas con gesto brusco y sin hablar apenas terminó la interrumpida tarea. Después, reclinándose en la silla, quedó ensimismado en sus pensamientos mientras afilaba entre los dedos las guías de su bigote. El corazón de la señora Permanader latía con angustia. La importante pregunta no podía aplazarse por más tiempo. Era preciso formularla y que él la contestase, pero ay, ¿estaría en aquel momento propicio a la piedad y la clemencia? Y Tom comenzó con la mirada fija en su seno e intentando luego leer en el rostro de su hermano los muebles. Naturalmente, tú los habrás estudiado ya todo, como las cosas que nos pertenecen a Erika, a la pequeña y a mí. Quedarán aquí, con nosotros. En resumen, ¿qué será de la casa?, preguntó retorciéndose las manos. El senador no respondió enseguida. Continuó un momento alisándose el bigote, sumido en sus últimos pensamientos. Al cabo, suspirando profundamente, incorporóse. La casa, dijo, es propiedad de todos, naturalmente tuya, de Cristian y mía, y por una circunstancia sencillamente grotesca también del pastor Tiburtius, que tiene derecho a la parte de Clara. Yo solo no puedo decidir, es necesaria vuestra conformidad. Lo más lógico, a mi juicio, es venderla cuanto antes, dijo encogiéndose de hombros. Sin embargo, algo recorrió su rostro como si le horrorizaran sus propias palabras. La cabeza de la señora Permaneder cayó sobre su pecho, las manos cesaron de apretarse y todos los miembros se aflojaron de repente. Nuestra conformidad, replicó Tony después de una pausa triste y con un dejo de amargura en la voz. Dios santo, tú sabes muy bien, Tom, que al fin has de obrar como creas conveniente y que todos nosotros no podemos negarte por mucho tiempo nuestra conformidad, pero si interpusiéramos un ruego, si te suplicáramos
prosiguió con voz sorda al tiempo que el labio superior comenzaba a temblarla. La casa de nuestra madre, nuestra casa paterna, donde tan felices hemos sido, tener que venderla. El senador volvió a encogerse de hombros. Has de creerme, Tony, si te digo que todo lo que pueda oponerme me ha conmovido al pensarlo tanto que no como te conmueve a ti, pero has de convenir conmigo en que todo eso no son razones sino sentimientos. Lo que hay que hacer no tiene vuelta de hoja. Poseemos una extensa finca. ¿Qué vamos a hacer con ella? Hace años después de la muerte de nuestro padre, la parte posterior de se desmorona. En la sala de billares se ha instalado toda una familia de gatos y si te aventuras más lejos de ella, corres el peligro de que se hunda el suelo bajo tus pies. Sí, si no tuviera yo mi casa de la Fischerburger, pero la tengo. ¿Y qué puedo hacer? He de preferir tal vez vender aquella. Piénsalo y juzga tú mismo. ¿A quién perdería en la venta por lo menos la mitad de lo que costó? Ay, Tony, te aseguro que lo que es espacio no nos falta, más bien nos sobra. Tenemos los almacenes y dos grandes casas. El valor de la propiedad apenas está en relación con el capital móvil. No, hay que vender. Pero la señora Permanader no le oía. Abrumada y concentrada en sí misma, seguía inmóvil en su asiento, con los ojos húmedos fijos en el vacío. Nuestra casa, murmuraba. Recuerdo todavía cuando la inauguramos. No éramos mayores que Jano. Entonces toda la familia estuvo presente y Hofstede leyó aquella poesía. En la carpeta están guardadas, me la sé de memoria, de Venus, la grande hermosura, el salón de los paisajes, el comedor con gentes extrañas. Sí, Tony, lo mismo que tú ahora. Debieron pensar entonces los que se veían obligados a abandonarlo cuando la compró el abuelo. Habían perdido su fortuna, tuvieron que marcharse y han muerto o desaparecido. Todo tiene su momento. Alegrémonos y demos gracias a Dios de que no hayamos llegado a la situación de los Rattenkap al dejarla y de que podemos despedirnos de estas paredes en mejores circunstancias que ellos. Un sollozo, un lento y doloroso sollozo le interrumpió. La resignación de la señora Permaneder a su desgracia era tal que ni siquiera pensó en secarse las lágrimas que se deslizaban por sus mejillas. Estaba sentada, muy doblada la cabeza, anonadada, y una lágrima cálida vino a caerle sobre la mano que reposaba sobre su seno, sin que sintiera su ardor. Tom, dijo, y su voz, que el llanto amenazaba ahogar, pareció adquirir una tranquila y conmovedora firmeza. No sabes lo doloroso que es para mí este momento, no lo sabes. Para tu hermana la vida no ha sido risueña, la suerte no la ha favorecido, todo ha caído sobre mí, todo lo imaginable, y no sé aún qué he hecho para merecerlo, pero todo lo he resistido sin desanimarme, Tom. Todo lo que he pasado con Grunge, con Permaneder y con Wenchek lo aceptaba con ánimo, porque cada vez que Dios permitía que fuese mi vida nuevamente destrozada, no me sentía perdido del todo. Sabía que tenía un refugio, un puerto seguro, por decirlo así, al que poder llamar mi casa, y era la casa donde había nacido y en la que podía guarecerme contra todos los infortunios del mundo, hasta el último momento, cuando todo había terminado, cuando Wenchek salió para la cárcel. Dije, madre, ¿podemos volver a tu casa? Sí, hija mía, venid. De niños, cuando jugábamos a la guerra, ¿recuerdas, Tom? Había siempre un no vale, una zona prohibida donde podíamos refugiarnos cuando nos acosaba la adversidad o el peligro de la cual nadie podía expulsarnos y en la que era dado descansar en paz. De igual modo, la casa de nuestra madre, Tom, esta casa ha sido como un no vale en mi existencia. Ahora, venderla, y reclinándose sobre el respaldo y ocultando el rostro en el pañuelo, rompió a llorar amargamente. Él asió una de sus caídas manos y manteniéndola entre las suyas le dijo, ya lo sé, querida Tony, todo lo sé, pero ¿no crees que debemos ser un poco razonables? Nuestra buena madre se ha marchado y ya no ha de volver entre nosotros. Pues entonces sería una insensatez conservar esta casa como capital muerto. Yo debo saberlo, ¿verdad? Querrías verla convertida en una casa de vecindad. Te duele la idea de que vivan aquí gentes extrañas y sin embargo venderla es lo mejor, pues así no la verás y tú alquilas para ti y los tuyos una linda casita o un piso por ahí en la Burgtot. Por ejemplo, ¿no será esto mejor que vivir entre una caterva de inquilinos? En cuanto a tu familia, sabes que siempre la tienes. No tienes, nos tienes a Gerda y a mí, a los Vanderbroek,
de la calle ancha, a los Kreger, a la señorita Wainwright, y sin hablar de Clotilde, aunque no sé si le place mucho relacionarse con nosotros, pues desde que ingresó en el claustro se ha vuelto un poco rara. Tony exhaló un suspiro que fue media sonrisa, volvióse y se apretó el pañuelo contra los ojos con el gesto de un niño a quien se quiere consolar de un disgusto con una broma. Luego, descubriéndose el rostro resueltamente, se sentó erguida, intentando comprimir la barbilla contra el pecho como solía hacer siempre que quería mostrar dignidad y carácter. Sí, Tom, dijo clavando la mirada más allá de la ventana con expresión firme y resuelta. También yo quiero ser razonable. Lo soy ya. Ha de perdonarme y tú también, Gerda, por haber llorado. Puede ocurrir a cualquiera. Fue una debilidad, pero es solo pasajero, creedme. Sabéis muy bien que en el fondo soy una mujer templada por la vida. Sí, Tom, lo del capitán muerto lo comprendo con las luces de mi poco juicio. Solo debo repetirte que hagas lo que creas más conveniente. Tú eres quien debes pensar y obrar por nosotros, ya que Gerda y yo somos mujeres y Christian. Bien, Dios le guíe. No podemos contradecirte, puesto que lo que alegaríamos no serían razones sino sentimientos. Es evidente. ¿Y a quién va a vender ratón? ¿Crees que podrás conseguirlo pronto? Ah, si yo lo supiese. No obstante, esta mañana hablé unas palabras con Gosh, el viejo corredor Gosh, y me pareció bien dispuesto a hacerse cargo de la operación. Eso estaría bien, sí, estaría muy bien. Segismundo Gosh tiene sus flaquezas, naturalmente, su manía de las traducciones del español, según cuentan de un poeta cuyo nombre no recuerdo, es una cosa singular, hay que reconocerlo, Tom, pero era ya amigo de papá y en el fondo era hombre de sana moral. Además, tiene corazón, está aprobado, comprenderá que no se trata de una vulgar transacción, de la venta de una de tantas casas. ¿Cuánto piensas pedir, Tom? 100.000 marcos, ¿verdad? 100.000 marcos, lo menos, Tom, repitió sujetando la puerta con la mano cuando éste y su esposa descendían ya por la escalera. Al quedarse sola, se detuvo en medio de la estancia, caídos los brazos y dobladas las manos con las palmas hacia abajo, mirando a su alrededor con sus grandes ojos en los que se reflejaba la perplejidad. Su cabeza, tocada con una diminuta cofia de negro encaje, fue inclinándose paulatinamente bajo el peso de los pensamientos hasta llegar al nivel de la espalda. Capítulo 3. El pequeño Johann debía ir a dar el último adiós a los restos mortales de su abuela. Su padre lo había dispuesto así y él no se atrevió a protestar a pesar de que le dominaba el temor. Al día siguiente, ante la terrible agonía de la consuleza, el senador, en presencia de su hijo y al parecer con intención, dirigió a Gerda unas palabras de fuerte censura contra el tío Christian por haber abandonado la habitación de la enferma cuando peor se hallaba ésta. Son los nervios, Tomás, respondió Gerda, pero dirigiendo una mirada a Jano que éste no dejó de advertir, el senador replicó con voz casi dura que en aquel caso no cabían disculpas de ninguna clase. La pobre mamá había sufrido tanto que era vergonzoso permanecer allí sentado, insensible, capaz de sustraerse al horror que producía el espectáculo de tan tremenda lucha, de lo cual dedujo Jano que era imposible oponerse a la visita al abierto féretro. Lo mismo que en las fiestas de Nochebuena, al niño le pareció extraño aquel salón al entrar en él del peristilo entre sus padres el día del entierro, enfrente en blanco contraste con el verde oscuro de las grandes macetas que, alternando con altos candelabros de plata, formaban semicírculo, se veía sobre un negro pedestal la reproducción del Cristo de Thorwaldsen, que hasta entonces estuvo colocado en el pasillo. En todas las paredes ondeaban, impulsados por corrientes de aire, los negros crespones velando el azul de las tapicerías y las risas de las blancas divinidades que tantas fiestas presidieron en horas de prosperidad y de alegría. En aquella misma sala, rodeado de todos sus parientes, vestido de luto, con un ancho crespón negro en la manga de su marinera, nublados los sentimientos por la intensa fragancia que despedían los innúmeros ramos y coronas de flores, con la que se mezclaba suave y apenas perceptible en alguna que otra aspiración, un olor completamente nuevo y sin embargo no desconocido, aunque sin saber de dónde provenía, continuaba en pie, el pequeño Johann al lado del ataúd, contemplando la inmóvil figura que yacía ante él,
cierta y solemne, rodeada de blanco satén. Aquella no era la abuelita, es cierto que así estaba la copia que se ponía para recibir las visitas con sus cintas de seda blanca y debajo de ella la cabellera castaño rojiza, pero aquella nariz afilada, aquellos labios deprimidos, aquella barbilla saliente, aquellas manos amarillas transparentes y plegadas que se adivinaban frías y rígidas no le pertenecían. Era una muñeca de cera traída quién sabe de dónde y en verdad tenía algo de pavorosa la idea de haberla construido y solemnizarla como en aquel momento se hacía. El niño miraba hacia el salón de los paisajes como si de él esperase ver salir en un momento determinado a la abuelita auténtica, pero no salía, estaba muerta. La muerte habíala trocado para siempre en aquella figura de cera que mantenía sus párpados y labios inexorables y firmemente cerrados. Johann permanecía de pie, descansando sobre la pierna izquierda y con la rodilla derecha tan doblada que el pie balanceábase ligeramente sobre la punta. Tenía tomado con una mano el cordón de marino que le colgaba del pecho, mientras la otra le caía inerte, inmóvil, con la cabeza ladeada, los rizos del cabello castaño claro cubriéndole las sienes y sus trigueños ojos brillando bajo las fruncidas cejas, rodeados de azules sombras, miraba con expresión asqueada y sutil el rostro del cadáver. Su respiración era lenta y temblorosa, pues a cada aspiración temía encontrarse con aquel olor extraño y sin embargo no del todo desconocido que las emanaciones de las flores no conseguían mitigar siempre, y cuando se percibía, cuando llegaba a su olfato, fruncíase con más fuerza sus cejas y sus labios se sentían agitados. Un temblor violento, al fin suspiró, pero aquel suspiro resonó como un sollozo sin lágrimas y la señora Permaneder, inclinándose sobre él, le dio un beso acompañándole fuera de la estancia. Y cuando el senador y su esposa, junto con la señora Permaneder y Erika Wenchen, hubieron correspondido durante una hora larga en el salón de los paisajes a los pésames de toda la ciudad, sonó para Elizabeth Vanderbroek Kreger la hora de recibir sepultura. Los parientes forasteros llegados de Frankfurt y Hamburgo alojáronse por última vez en la casa de la Mangenstanz. La multitud de concurrentes llenaba la sala, el salón de los paisajes, el peristilo y el pasillo, cuando el pastor Preigen, alumbrando por los cirios que ardían a la cabecera del ataúd, con actitud majestuosa y en el rostro afeitado una expresión cambiante entre lúgubre fanatismo y gloriosa exaltación, dirigida al cielo la mirada y juntas las manos debajo de la barbilla, pronunció la oración fúnebre. Con vibrantes, inflamadas frases encomió las virtudes de la difunta, su distinción y la humildad, su piedad y alegría, su caridad y mansedumbre, mencionó las veladas hierosolimitanas y la escuela dominical, hizo brillar al resplandor de su dialéctica la prolongada, rica y venturosa vida terrena de la finada, y como la palabra fin necesitaba la compañía de un adjetivo, no vaciló el buen señor en terminar su discurso con un dulce fin. La señora Permenader estaba perfectamente convencida de lo que en aquella hora se debía a sí misma y a toda la concurrencia en dignidad y representativa distinción, junto con su hija Erika y su nieta Elizabeth, ocupó el lugar preferente al lado del pastor, a la cabecera del féretro cuajado de flores, mientras Thomas, Gerda, Christian, Clotilde y el pequeño Johann, así como el viejo cónsul Kreger, que estaba sentado en una silla, con los parientes de segundo grado, asistían a la ceremonia de un lugar menos íntimo, erguida con los hombros levemente levantados y el pañuelo de batista de negro ridete entre las manos juntas. Tony permaneció allí y su orgullo por el papel principal que la solemnidad le otorgaba era tan grande que a veces llegaba hasta el extremo de ahogar completamente su dolor, sumiéndolo en el olvido, consciente de que constituía el blanco de todas las miradas de la ciudad. Mantenía los ojos bajos, pero no podía abstenerse de cuando en cuando de pasearlos por toda la sala donde estarían sin duda Hulchen, Molenford, Hangenstrom y su marido. Sí, todos se habían visto forzados a venir, los Mollendorf, los Kistenmaker, los Nangal, los Overdick. Antes de que Tony Vanderbroek desalojara su casa paterna, tuvieron que acudir todos para testimoniarle su compasivo respeto, a pesar de Grunlich, de Permanader y de Ivo Wenchek. Y el pastor Pringham seguía mientras tanto con su oración fúnebre, hurgando en la herida, patentizando la pérdida
La muerte había ocasionado, exagerándola y haciendo asomar las lágrimas aún a los ojos de los más insensibles, de lo cual se sentía agradecido los afectados cuando sacó a relucir las peladas hierosolimitanas. Todas las viejas amigas de la difunta prorrumpieron en sollozos, con excepción de Madame Kettelsen, que nada comprendía y permaneció con ese aire peculiar de las personas sordas, y las hermanas Gerard, las descendientes de Paul Gerard, que, tomadas de la mano, se habían refugiado en un rincón asistiendo a la ceremonia con ojos radiantes, gozosas de la suerte que tuvo su amiga al morir, suerte que no le envidiaban porque no cabía en sus corazones la envidia ni la malquerencia. En cuanto a Mademoiselle Wainwright, no cesaba de sonarse las narices con brusco y enérgico estrépito. En cambio, la señora Vanderbroek de la calle Ancha no lloraban, porque eso no entraba en sus costumbres. Sus rostros, tal vez algo menos agudos que de ordinario, expresaban una plácida satisfacción por la estricta justicia de la muerte. Luego, cuando todo sonó el último amén del pastor Prígimen, entraron los cuatro porteadores con sus negros tricornios lentos y no obstantes, tan ligeros que el aire henchía las negras capas con las que iban cubiertos, y pusieron manos sobre el ataúd. Eran cuatro tipos lacayunos de todo el mundo conocidos, jornaleros que se servían a las mesas en las comidas de las casas opulentas y que en los pasillos se tragaban el vino tinto de las bodegas de Mollendorf, pero también eran imprescindibles en todos los entierros de primera y segunda clase, y su destreza en este trabajo era notable. Sabían muy bien que en el momento en que el ataúd es levantado por unos hombres extraños y alejados para siempre del círculo de los sobrevivientes, se requieren tacto y una presteza extraordinaria, con dos o tres ágiles, callados y vigorosos movimientos cargaron el féretro sobre los hombros, y apenas había tenido tiempo para darse cuenta del terrible gesto, como cuando ya la caja cubierta de flores desaparecía del peristilo sin titubeos y con rítmico avance. Las señoras se apiñaron para estrechar la mano a la señora Permenader e hija, murmurando al hacerlo con la mirada baja las mismas palabras de rigor en tales ocasiones, y los caballeros se dirigieron a los coches, y comenzó en larga y sombría comitiva la lenta marcha a través de las desnudas calles grises y húmedas, la Bugertor y la avenida bordeada de desnudos árboles bajo la fría llovizna, hasta el cementerio, a donde, apeándose, siguieron todos al féretro a los acordes de una marcha fúnebre interpretada por una banda disimulada detrás de unos zarzales, hasta llegar al panteón de los Vanderbroek, situado al extremo del camposanto, coronado por una gran cruz de piedra a cuyos pies aparecía una lápida con el nombre de la familia esculpido en caracteres góticos. La losa del sepulcro, ostentando los blasones de la casa, aparecía al lado de la negra fosa rodeada de húmedo verdor. La morada estaba dispuesta para recibir a su nuevo huésped. En presencia del senador, aquellos últimos días se había procedido a limpiar un poco el lugar y trasladar los restos de viejos Vanderbroek a los sones de la música. Vaciló un momento el féretro sostenido por las cuerdas de los sepultureros sobre la profunda fosa, y con suave ruido fue deslizándose hacia el seno de la tierra. El pastor Plingen se dispuso a pronunciar una nueva oración fúnebre, y en el frío y quieto aire otoñal resonó su voz clara, ágil y solemne sobre la abierta tumba, entre las bajas o melancólicamente ladeadas cabezas de los presentes. Por último, inclinándose sobre la sepultura, pronunció el nombre completo de la difunta y lo bendijo, trazando la señal de la cruz. Cayó luego, y mientras todos los caballeros con las manos enlutadas se colocaban los sombreros de copa delante del rostro para rezar un instante en silencio, el sol, rasgando las nubes, apareció un momento. Ya no llovía, y el murmullo de las gotas que se desprendían de los árboles y arbustos se entremezclaron de vez en vez los trinos suaves e interrogantes de unos pájaros. A continuación se dispusieron todos a estrechar la mano a los hijos y hermanos de la difunta. Thomas Vanderbroek, salpicado el grueso y oscuro paño de su sobre todo por menudas y perladas gotas de lluvia, estaba entre su hermano Christian y su tío Justus. Empezaba a sentirse un poco pesado, y este era el único signo de la senectud
de su aciglado aspecto. Las mejillas sobre las que se proyectaban el puntiagudo bigote se redondeaban, pero se las veía macilentas, pálidas, sin sangre y sin vida, y los ojos, un poco irritados, miraban a cada uno de los señores mientras estrechaba su mano con una expresión de lánguida cortesía. Capítulo 4. Días más tarde, hallábase en el despacho particular del senador Vanderbilt y sentado en la butaca tapizada de piel al lado de su mesa escritorio, un viejecito menudo, completamente afeitado, con la cabeza cubierta de blanquísimo cabello que le caía sobre la frente y las sienes. En posición encorvada, se apoyaba con ambas manos en la blanca muleta de su bastón y descansaba a su vez en ellas la saliente barbilla. Tenía los labios fuertemente apretados, los extremos de la boca torcidos, con una expresión diabólica, y dirigía al senador una mirada tan pérfida y abominable que no podía uno dejar de preguntarse cómo éste no evitaba toda relación con un individuo semejante. Sin embargo, Thomas Vanderbroek seguía sentado sin manifestar inquietud alguna y hablaba con aquella satánica y maliciosa aparición como al más apacible de los burgueses. Entre el jefe de la razón social, Johann Vanderbroek, y el corredor Sigmund Roche se trataba en aquellos momentos de la venta de la casa de la Magistranz. Aquello exigía mucho tiempo porque la oferta de 28.000 escudos parecía al senador excesivamente baja, mientras el agente Gauche juraba por todos los demonios que añadir a aquella suma un solo centavo sería un acto de locura. Thomas Vanderbroek le hacía ver la situación excéntrica y la gran extensión del inmueble, pero el señor Gauche, con voz sibilante, comprimida y mordaz, torcidos los labios y pavorosos gestos, le oponía la consideración del riesgo formidable que para él suponía la compra, explicación que en su tenor resistencia adquiría casi el valor de un poema. ¿Cuándo, a quién y por qué cantidad colocaría otra vez la finca? ¿Cuántas veces se presentaban pastores en el correr de los siglos a una propiedad semejante? ¿Acaso su respetado amigo podía prometerle que mañana en el tren de Buchen llegaría un nabat de las Indias con ánimo de instalarse en la mansión de los Vanderbroek? El Sigmund Gauche se quedaría con ella, sí, con ella se quedaría, y en este caso sí que era hombre al agua, completamente aniquilado, sin tiempo ya para rehacerse, puesto que su hora expiraba y su sepulcro estaba abierto, y como al parecer aquella frase le seducía, añadió algo sobre las paletadas de tierra cayendo sobre la tapa del féretro. Pero a pesar de todo, el senador no se daba por satisfecho. Habló de la fácil fragmentación de la finca, de la responsabilidad que contraía con sus hermanos y persistió en su petición de 30.000 escudos. Replicóle el señor Gauche con razonamientos que escuchó con una mezcla de nerviosismo y complacencia, prolongándose aquello más de 2 horas, durante las cuales el señor Gauche pudo hacer alarde de todos los registros de su arte favorito. Hasta no dudó en representar un doble papel, el de un malvado fingido. Vamos, señor senador, mi joven patrón, 84.000 marcos es la oferta de un honrado viejo, decía con voz dulce, dejando caer la cabeza a un lado, pintándose en su rostro, deshecho por las muecas, una sonrisa de cordial ingenuidad y avanzando la mano, una gran mano blanca de largos y temblorosos dedos, pero todo era mentira y perfidia. Un niño hubiera podido ver a través de aquella máscara asomar la íntima vileza de aquel hombre. Al fin declaró Thomas Vanderbroek que se reservaba algún tiempo para reflexionar y consultar con sus hermanos antes de aceptar los 28.000 escudos, cosa que consideraba muy difícil. Luego encaminó la conversación hacia un terreno neutral e informóse de los éxitos comerciales del señor Gauche y de su situación personal. No le iban muy bien las cosas, respondió, y con un hermoso y amplio ademán rechazó la suposición de que pudiera pertenecer al mundo de los felices. La achacosa vejez se aproximaba, mejor dicho, había llegado ya y veía la tumba abierta a sus pies, apenas si era capaz por la noche de llevarse a la boca su vaso de grog sin derramar la mitad, de lo que le temblaba el brazo,
por obra y gracia del diablo. De nada servían las maldiciones. La voluntad no triunfaba ya. No obstante, tenía una vida detrás de sí, una vida nada mísera. Había visto el mundo con ojos bien abiertos, había desafiado revoluciones y guerras, y sus obras repercutieron en su corazón, por decirlo así. Ah, diablo, había presenciado otros tiempos. Por ejemplo, aquella histórica sesión de la Cámara cuando, al lado del cónsul Johann Vandenbroek, el padre del señor senador, contrarrestó el ataque del pueblo amotinado. Lo más terrible entre lo terrible. No, su vida no había sido pobre, ni aún interiormente. Diablo había poseído la fuerza y con la fuerza el ideal, como dijo Feuerbach, y todavía hoy su alma no había empobrecido, pues el corazón se conservaba joven y nunca había cesado, ni cesaría jamás de sentirse capaz de grandiosos hechos, de rendir culto a sus ideales, se los llevaría con él a la sepultura, que alguna vez por azar los vería trocados en realidad. Ah, no, nadie desea las estrellas, pero la esperanza, la esperanza, no la realización. La esperanza es la mejor de la vida. L'espérance, tout trompes que est ser, en moins à nous mener à la fin de la vie por un chemin à rêve. La dijo la Foucault, y era una frase bella, ¿no? Sí, su respetable amigo y patrón no tenía necesidad de conocer eso. La hora de la vida real le había levantado sobre la cima y la felicidad coronado su frente, y para nada necesitaba meterse en la cabeza tales sentencias, pero a quien se encontraba solo y necesitaba soñar en las oscuras profundidades, sí eran imprescindibles. ¿Usted es feliz?, dijo bruscamente, poniendo una mano sobre la rodilla del senador y alzando los ojos hacia su rostro. Ojalá no se ofenda, negándolo. Usted es feliz, tiene la dicha entre sus brazos, se ha encumbrado y la ha conquistado con brazo fuerte, con mano hábil. Rectificóse porque no podía sufrir la repetición de la palabra brazo. Luego se calló y sin escuchar una palabra de la negativa y resignada respuesta del senador, siguió fijando la mirada en su rostro con una expresión soñadora. De pronto se levantó. Pero estamos aquí charlando, dijo, cuando nos hemos reunido para tratar de negocios. El tiempo es precioso, no lo perderemos en reflexiones. Óigame, por tratarse de usted, ¿me comprende? Y apareció como el señor Golf fuera a engolfarse nuevamente en una de sus bellas divagaciones, pero reaccionó bruscamente y acompañando las palabras de un gesto amplio y entusiasta, dijo, pongamos 29.000 escudos, 87.000 marcos por la casa de su madre. Hecho, y el señor Vanderbilt aceptó. La señora Permaneder opinó, como ya cabía esperar, que el precio era irrisorio. Si alguien, teniendo en cuenta los recuerdos que la casa encerraba, hubiese ofrecido 1.000.000 por ella, Tony lo hubiera encontrado equitativo. Tan solo, sin embargo, pronto se acostumbró a la cifra mencionada por su hermano, tanto más cuanto que su cabeza andaba ya trazando planes para el futuro. Estaba muy satisfecha con los muchos y buenos muebles que se le habían asignado, y a pesar de que de momento nadie pensaba en echarla de la mansión paternal, emprendió con gran actividad la busca y alquiler de una nueva vivienda para ella y los suyos. La despedida sería penosa, es cierto, la soledad hacía asomar lágrimas a sus ojos, pero por otra parte el panorama de innovaciones y cambios también tenía su encanto. ¿Acaso no era como si estableciera un hogar otra vez? De nuevo empezó a visitar pisos, tuvo conferencias con el tapicero Jacob y examinó en las tiendas cortinajes y alfombras. Su corazón latía, sí, pero por inverosímil que parezca, el corazón de aquella mujer ya madura y templada por la vida latía violentamente. Así pasaron 4, 5, 6 semanas. Aparecieron las primeras nieves, llegó el invierno y chisporrotearon las chimeneas, y los Vanderbilt pensaron con tristeza en la manera cómo habría de transcurrir aquel año. La Nochebuena. Un día de improviso ocurrió algo dramático, algo que sobrepasaba los límites de la previsión. El curso de los acontecimientos tomó tal sesgo que forzosamente hubo de producir la general expectación. Fue un suceso que cayó como una bomba y que paralizó a la señora Permaneder en el apogeo de su actividad. Thomas, dijo, ¿me habré vuelto loca o es que Gosh desvaría? Pero si no es posible, es demasiado absurdo, es inconcebible, Y quedóse muda, apretándose las sienes entre las manos. El senador se encogió de hombros. Querida mía, todavía no está decidido.
Pero la posibilidad existe, y si reflexionas serenamente verás que la cosa nada tiene de imposible. Claro, es que resulta algo chocante, eso sí. Yo también, cuando Gold me lo dijo, di un paso atrás, pero no tiene nada de absurdo. ¿Qué es lo que se opone a ello? Yo no podré resistirlo, repuso ella, dejándose caer en una silla donde quedó inmóvil. ¿Qué ocurría? Pues que ya había surgido un comprador para la casa, o cuando menos una persona que demostraba interés por ella y que había manifestado su deseo de gestionar la adquisición de la finca, y esa persona era nada menos que Hermann Angensson, almacenista, exportador y cónsul del Reino de Portugal. Cuando los primeros rumores llegaron a oídos de la señora Bernadette, quedóse atónita, alelada, como si hubiese recibido un golpe en la cabeza, e incrédula, fue incapaz de concebir el hecho en toda su realidad, pero después, a medida que la cosa iba tomando forma y consistencia, y cuando la visita del cónsul Angelstrom a la Mangentrans era ya inminente, Tony reaccionó con fuerza y sintió que sus energías vitales volvían. Dejó ya de protestar y se rebeló. Supo encontrar palabras candentes y ponzoñosas, y se dispuso a blandirlas cual teas incendiarias o hachas de combate. Eso no será, Tomás, mientras yo viva, no será. Cuando uno vende su perro, lo menos que hace es mirar a qué manos va a parar. Y la casa de nuestra madre, nuestra casa. Bien, ahora yo te pregunto, en realidad, ¿qué se opone a ello? ¿Que se opone? ¡San Dios, que se opone! Montañas deberían oponerse al paso de ese gordinflón. Toma montañas, y puedes que no las vieras, claro, al que le importa. ¿Acaso le inspiramos afecto de alguna clase? Desde tiempos lejanos los Angelton son nuestros rivales. El viejo Henry ya dio mucha guerra al abuelo y a papá, y si Herman no ha podido todavía contigo, si no te ha hecho tropezar, es por no haber tenido oportunidad. Cuando éramos niños le bofeteé en plena calle, para lo cual tenía solo dos motivos, y la mosquita muerta de su hermana Hulchen me arañó hasta ponerme la cara hecha una lástima. Claro es que aquello no era más que niñería, sea, pero hay que ver lo que se arreglan cada vez que la desgracia nos azota, sin contar con que casi siempre yo he sido el blanco de sus burlas. De eso no cabe duda, Dios lo quiso así. De lo que el cónsul te ha perjudicado en el negocio y de la fanfarrona altivez con que alardea haberte superado. Tú más que nadie lo sabes, nada tengo por tanto que decirte. Y cuando Erika se casó, ellos no cejaron en sus acechanzas con el director a encerrarle por la habilidad de su Morris, ese felino, ese abogado de Satanás, y ahora se atreve, no le da vergüenza. Oye, Tony, en primer lugar, nosotros no tenemos ya nada que ver en el asunto, puesto que hemos cerrado el trato con Gosh. Ahora todo corre de su cuenta y él puede arreglarlo a su gusto, aunque admito que hoy hay en ello una extraña ironía de la suerte. Ironía de la suerte, así es como la calificas, pues yo lo llamo afrenta, un puñetazo en medio del rostro. Eso representa, y no era otra cosa. Pero es que no te das cuenta de lo que significa. Piensa a lo que equivale, Tomás. Será tanto como decir, los Vanderbilt están arruinados, han fracasado definitivamente y se retiran, mientras los Angeltron ocupan su lugar a son de bombo y platillos. Nunca, Tomás, nunca me avendré a dar tal espectáculo, nunca me prestaré a semejante vileza. Déjale que venga, deja que se atreva a presentarse aquí para ver la casa, no le recibiré, puedes estar seguro. Me encerraré en una habitación con mi hija y mi nieta, daré vuelta a la llave y le prohibiré la entrada, te lo juro.